presentación en Zoom. Desgraciadamente, esta plataforma presenta esos pequeñitos problemas, pero los podemos ir saldando con eso. ¿Cuál es tu apellido, compañera? Islas Díaz. Ok, Islas Díaz, ya estamos. Bárbara Patricia. Sí. Ahora sí, compañeros, si pueden darle entrada a su presentación, vamos a poner todos atención a la presentación y ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, al final de la presentación para poderla llevar a cabo. Por favor, compañeros. Sí. Sale. Bueno, nos tocó la unidad 6 y les vamos a hablar sobre el Sistema Universal de Derechos Humanos. Nuestro equipo está conformado por Arturo Villegas Calderón, por Tianguistengo Roldán, Marco Antonio y Sánchez Márquez Israel Alejandro y su servidora Carla Dariana Gasca Cedillo. Buenos días. Nuestro equipo le tocó exponer la unidad 6, que es el Sistema Universal de Derechos Humanos. El equipo está conformado por Marco Tianguistenco Roldán, Carla Gasca Cedillo, mi compañero Israel Sánchez Márquez, que en esta ocasión no nos va a poder acompañar por fallas técnicas que se le han presentado, pero que sí a través del canal del profesor Varela, del profesor Bernardino Varela, nos hará llegar sus ideas sobre algunos documentos que aquí meramente o parcialmente veremos. Y por último, su servidor Arturo Villegas Calderón, estaremos presentando este tema. Para iniciar este tema, vamos a ver que existen 3 sistemas. Un sistema universal, el sistema de Naciones Unidas propiamente, luego sistemas regionales de derechos humanos, que vamos a ver ahí el sistema interamericano de derechos humanos, y un sistema nacional de derechos humanos, que ya más adelante iremos viendo con sus propias características. Este sistema de Naciones Unidas tiene 2 subsistemas. Uno está basado en la Carta de las Naciones Unidas, el otro lo veremos más adelante. Este subsistema, como les dije ya propiamente, está basado en la Carta de las Naciones Unidas. Esta carta es meramente un documento en donde contiene las metas que los estados en ese momento se habían propuesto de mantener la paz, tener cooperación internacional y seguridad colectiva entre ellos. Esta Carta de las Naciones Unidas fue aprobada el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional en San Francisco, California. Fue firmado por 50 de los países presentes de los 51. Y meses después, en octubre, de hecho el 24 de octubre, el Consejo de Seguridad la ratificó. Los Estados Unidos de América, la Unión Soviética en aquel momento, Francia, Reino Unido y la República Popular China. Para entender este subsistema hay que entender la composición de la ONU. La ONU, aquí podemos ver más a detalle cómo está compuesta las Naciones Unidas, desde la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Secretario General, el Consejo Económico y Social, las Fuerzas Armadas de la ONU y demás organismos de la propia. Y nos vamos a concentrar en esos organismos: la Secretaría General, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. Propiamente vamos a ver la Asamblea General. Este va a ser el único organismo de Naciones Unidas donde van a estar todos los Estados miembros, que son 193 hasta el momento. Y cada uno va a contar con un voto. En este foro se van a debatir diversas cuestiones de relevancia internacional. Y cada año se celebra un debate general. En Nueva York,
precisamente para ser más precisos, en Nueva York es donde se celebran estas asambleas generales. Y comúnmente para iniciar una asamblea general es invitado algún mandatario, alguna personalidad de relevancia mundial para dar paso a la asamblea. Aquí podemos ver ya un mapa de cómo Naciones Unidas, de sus miembros, ya se consideran países o son propiamente naciones. Aquí podemos ver dos categorías. Uno, o son miembros de la ONU, o dos, son miembros observadores de las Naciones Unidas. En este caso solo son dos países. Por el conflicto de qué es un país o qué no es un país, qué es un estado o no es un estado, este mapa ya nos identifica aquí a los miembros de la ONU. Después vamos a pasar al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene una importantísima responsabilidad para mantener la paz y la seguridad internacional. Este va a ser el único organismo, reitero, el único organismo de Naciones Unidas que sus decisiones tendrán que ser cumplidas al pie de la letra, conforme a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en estas disposiciones que el Consejo de Seguridad realice, va a imponer embargos, sanciones económicas o autorizar la fuerza militar para cumplir con esos mandatos. Por eso es tan importante conocer cómo está compuesto el Consejo de Seguridad. Y como ya anteriormente podían observar, está compuesto por 5 miembros permanentes, por estas 5 potencias mundiales. Aquí podemos ver a los Estados Unidos, a China, ya vemos a Rusia, ya después de la desaparición de la Unión Soviética, Reino Unido, Francia, y además este Consejo de Seguridad está integrado por otros 10 miembros permanentes, y aquí podemos ver cómo se seleccionan esos 10 miembros permanentes. Después tenemos a la Corte Internacional de Justicia. Este órgano judicial de la ONU tiene 2 funciones. La primera, tiene una función contenciosa. Significa que va a resolver litigios. Y estos litigios van a tratar sobre controversias judiciales entre los estados de la ONU, entre los estados miembros, de todos los asuntos que se prevén en la Carta de Naciones Unidas, o también sobre los tratados y convenciones que esos estados firmaron entre sí y están violando. Y la segunda función, una función consultiva, es a la Asamblea General del Consejo de Seguridad u otros órganos de la ONU, le van a hacer llegar a la Corte Internacional de Justicia peticiones para que la misma haga observaciones y les pueda orientar si sí es propiamente válido realizar esa acción o no. Aquí podemos ver que la Corte Internacional de Justicia tiene sede no en Nueva York, sino en La Haya, en Europa, allá en los Países Bajos. Tiene 193 estados parten del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y los mismos pueden recurrir a ella. Y solo 72 han formulado declaraciones para aceptar la jurisdicción contenciosa. O sea, de los 193, solo 72 aceptan esa función contenciosa de la Corte. Después vamos a ver otra institución igualmente judicial a nivel internacional. Y esta es la Corte Penal Internacional. ¿Qué va a tratar esta Corte? La Corte va a tratar sobre delitos de lesa humanidad. Aquí no va a ser entre estados normalmente. Puede ser entre un estado contra otro o un estado contra un particular. O varios estados contra un particular. Aquí sí se requiere de un particular. Porque este particular es el que cometió crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidios. Entonces, es necesario. Y los cometió no en un solo país, lo cometió en 2 países, en 3 países. Entonces,
La necesidad de crear esta Corte Internacional Penal viene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde que se instaló el Tribunal de Nuremberg, en donde se enjuiciaron a los nazis por esos crímenes de humanidad. Entonces, desde ese momento, ya se tenía planteado crear una corte, un organismo judicial para sentenciar, para juzgar esos casos de tan relevancia internacional. Se creó esta Corte Penal en julio de 2002, cuando entró en vigencia su estatuto, el Estatuto de Roma, que es el tratado que le da vida a esta Corte. Y ya el funcionamiento ya entró en enero de 2003. Esta también se encuentra en La Haya, en Holanda. Tiene 18 jueces y un fiscal. Este fiscal, ahora vamos a ir viendo cómo hace este procedimiento. Este fiscal va a jugar un papel importante en todo esto. Primero, ¿cómo es el camino para llegar a la Corte Penal Internacional? Bueno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los estados y el propio fiscal de la Corte pueden atraer o mandar casos a la Corte Penal Internacional, dependiendo del rol, al fiscal. Aquí el fiscal o puede atraer o puede recibir tanto del Consejo de Seguridad de la ONU como de los estados parte del Tratado de Roma, del Estatuto de Roma. Una vez que llega el caso al fiscal, el fiscal va a investigar si cumple esa solicitud con todos los requisitos que el Estatuto de Roma contempla. Luego el fiscal ahí va a citar a interrogar a los investigados para recoger testimonios, pruebas, etc. Y también a las víctimas, o por obviedad. Una vez que el fiscal siente todas las posibles responsabilidades en basado de las investigaciones que realizó, va a acusar y abrir el juicio ante la Corte Penal Internacional. Después, la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional va a resolver este caso ya propiamente y dictar sentencia, la cual dependerá del caso y de los crímenes que haya cometido. Ahora, vamos a ver la importancia de algunos documentos con algunos órganos de Naciones Unidas. Por ejemplo, vamos a ver primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es el primer documento en materia de derechos humanos a nivel internacional. No es vinculatorio a los estados, pero es una resolución de Naciones Unidas. Es una guía de los derechos que Naciones Unidas propone que se respeten en todo el mundo. Esta declaración ha sido traducida a más de 500 idiomas. Vemos la relevancia que tiene y reconoce 30 derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta declaración le va a dar vida a otro órgano de Naciones Unidas, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este organismo está directamente relacionado primero con la protección y segundo con la promoción de los derechos humanos. Este va a apoyar a los departamentos de derechos humanos que tengan misiones de paz en los países, que acepten esa función de este órgano. También lo podrá hacer entre los centros, oficinas, a nivel regional o a nivel nacional, dependiendo en dónde se encuentre. También le va a dar vida a otro, o le va a dar propósito a otro órgano, el Consejo de Derechos Humanos. Este consejo intergubernamental, propiamente de Naciones Unidas, va a ser el encargado de fortalecer esa promoción y esa protección de los derechos humanos para hacerle frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos. Este órgano está en Ginebra, en la oficina de la ONU, en Ginebra, y está compuesto simplemente por 47 Estados miembros, que son elegidos de la Asamblea General de la ONU. Este consejo fue creado en la Asamblea General de la ONU el 15 de marzo de 2006, con objetivo de considerar
las violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. El problema es que a veces los estados que son parte de este consejo son los que violan más derechos humanos. Entonces, pierde el propósito de la creación de este consejo. Aquí podemos ver cuáles son los países que este consejo puede actuar, puede recomendar y cuáles no. Luego, vamos a ver el otro subsistema que está basado en los tratados internacionales temáticos. Ese es el otro sistema que universal existe. Como les decía, el primero era el de la Carta y el segundo es sobre los tratados internacionales temáticos. Estos son, vamos a entenderlo así, comités de la ONU. Entonces, va a existir un documento, convención, tratado, que le va a dar vida a un comité, que el comité va a vigilar el cumplimiento de esa convención, ese tratado por los estados firmantes y ratificantes en su caso. Entonces, estos comités van a ser órganos específicamente creados, como les decía, para hacer cumplir un tratado internacional, ¿vale? Y vigilar la protección de esos derechos establecidos en ese tratado. Vamos a empezar con los primeros. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto contiene importantes derechos civiles y políticos. Y otro pacto que vamos a ver es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos, más la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se considera el tratado de mayor importancia a nivel mundial de derechos humanos. El primer pacto le va a dar vida al Comité de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos le va a dar vida a este comité. Este comité, por ejemplo, tiene la misión de que los estados firmantes eliminen la pena de muerte en sus respectivos ordenamientos. Y el otro comité, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le da vida al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, va a vigilar también, supervisar que se cumpla ese pacto internacional, que se dé seguimiento por los estados firmantes. Como les decía, estos dos comités tienen su fundamento en esos dos pactos, respectivamente. Aquí podemos ver qué países han aceptado estos dos pactos. Y aquí podemos ver una decisión adoptada por el comité en virtud del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto a la comunicación número 60/2018. Aquí podemos ver cómo ese Consejo Económico Social, o sea, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está trabajando. Trabajan, pero como les digo, les impiden a veces trabajar los estados firmantes. Cuando en su caso los estados están obligados a cumplir con lo que firmaron, el pacto. Otro comité de importancia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, es un comité de expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que los estados que firmaron tienen que cumplir. Por ejemplo, esta declaración tiene 4 importantes puntos. El primero, que toda doctrina de diferenciación o separación racial es científicamente falsa. Cualquiera que te diga que científicamente un blanco es superior a un negro, por ejemplo, es totalmente falso. La discriminación racial, las políticas públicas gubernamentales basadas en la superioridad o el orden racial, violan derechos fundamentales. Si los estados firman, los estados parte, como les decía, tienen la obligación de que cuando establezcan una política pública, los estados
son parte de la convención, de no ser discriminatorio. Aquí tenemos, entonces, que ver que los estados que son miembros de esta convención no deben emitir políticas públicas que vulneren o discriminen a las personas porque crean que algunos son superiores a otros. El otro punto es que la discriminación racial daña no solo a quienes son las víctimas, sino también a los que los practican. Entonces, estos estados deben de tener conciencia de que no solo la discriminación afecta a quien se la aplica, sino quien la aplica. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en una sociedad mundial libre de segregación y discriminación racial, va a ser el objetivo de Naciones Unidas. Ese va a ser su objetivo final de esta convención. Entonces, los estados en parte deben tomar conciencia, tomar verdaderas acciones para llevar a cabo las políticas públicas necesarias para eliminar esta discriminación racial. Aquí podemos ver quién acepta esta convención internacional y las decisiones que emite la propia, el propio comité. Hay otro comité, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de importancia igual, relevancia que va a tomar aquí, porque aquí en este comité va a dar supervisión a la aplicación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es importante tomar este comité porque últimamente hemos visto manifestaciones de la mujer exigiendo que los estados tomen verdaderas acciones, verdaderas políticas para su protección, para que ellas se puedan desarrollar en un medio adecuado, en tanto laboral, en materia educativa, etcétera, en materia económica, política. Entonces, es importante este comité en estos días y la propia convención. Aquí vemos quién ha aceptado la convención y la ha ratificado, quién no ha aceptado la convención y quién no ha ratificado tal convención. Y aquí podemos ver una observación que de hecho le hicieron a México en esta materia. Y mi compañero Marcos les va a hablar sobre estos comités. En el caso del primero, que es el Comité de los Derechos del Niño, supervisa supervisa la Convención de los Derechos del Niño, está firmada en 1989, y a su vez a sus dos protocolos, estos firmados en el año 2000. Uno de los protocolos es el protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados, y el otro es el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, a la prostitución y a la utilización de niños en la pornografía. Otro comité también es el que trata a los trabajadores migratorios. Vigila la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. En el año 2000. Por su parte también tenemos al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene a la Convención de las Personas con Discapacidad y en el mes de diciembre del año 2006. Otro comité es el que trata la tortura, el Subcomité contra la Prevención de la Tortura, que supervisa la Convención contra la Tortura y otros tratos en penas inhumanas o degradantes. En el año de 1984. Y finalmente el Comité contra la Desaparición y a la Convención Internacional de la Desaparición Forzada, y este es para la prevención de todas las personas contra la desaparición forzada también. Bueno, ya una vez
analizado el Sistema Universal de Derechos Humanos, vamos a analizar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para entender este sistema, vamos a entender que ya analizamos el Sistema Universal, el que se basa en la ONU, tanto en la Carta de Naciones Unidas como en los subcomités, en los comités temáticos o de tratados temáticos. Después vamos a tener a nivel regional sistemas propios de protección de derechos humanos. Actualmente contamos con 3 regionales: en Europa, en África y en América. En Asia ha sido complicado establecer un sistema de estos porque hay grandes diferencias culturales, sociales, políticas, económicas en el continente. Entonces eso ha dificultado crear un sistema de estos. Y estos sistemas se crearon al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos comprender por qué este continente es el único que no cuenta con uno. Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en América, esta va a ser la protección regional. Surgió en la Organización de Estados Americanos, la OEA, en donde se aprobó con la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Y posteriormente, en 1956, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se ubica en Washington, D.C., integrada por 7 miembros que actúan a título personal y que deben de ser de diferente nacionalidad y partes de la región. ¿Qué quiere decir a título personal? No van a actuar, ¿cómo se llama? A nombre del país que son. Van a actuar a su propio nombre. Posteriormente, en 1969, fue aprobado el Tratado Base del Sistema, la Convención Americana de Derechos Humanos, que contemplaba tanto la protección de derechos como el mecanismo para hacerlos valer. Aparte de la comisión que ya vimos, se dispuso la creación y el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues vamos a ver los documentos de este sistema. Primero está la Carta de la OEA. Esta Carta de la OEA, mientras entrara en vigor la Convención Americana, ya asignaba la función de velar la observancia de derechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso está en el artículo 145. Después, en 1970 se reformó y se pasó al artículo 106. Estos son los países que forman parte de la OEA y que han firmado la Carta propia. Después se firmó la Convención Americana. Y esta Convención Americana, al 24 de enero de 2020, estaba formada por 24 Estados miembros de la OEA. Primero, para entender esta convención, vamos a establecer qué contiene. En su primera parte, establece los deberes de los Estados y los derechos que protege la convención. En su segunda parte, establece los medios de protección de esos derechos. Y van a ser a través de la Comisión Interamericana de Derechos y a través de la Corte Interamericana, quienes van a ser estos órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con la falta de cumplimiento de estos compromisos que los estados que contrajeron al firmar la Convención Americana. Aquí podemos ver los estados que firmaron la Convención Americana, que ratificaron la Convención Americana, quienes firmaron y ratificaron el primer protocolo, quienes firmaron y ratificaron el segundo protocolo y quienes denunciaron la convención. ¿Qué es denunciar? Denunciar es que un estado ya no quiera formar parte de un organismo, tratado o convención, entonces le va a avisar al organismo encargado de velar el cumplimiento de ese tratado o convención que ya no quiere formar parte a través de una denuncia. Van a denunciar esta convención. Entonces, una vez que el organismo recibe el aviso de ese estado de que ya no va a querer formar parte, y si en ese tratado se contemplaba las reglas para ello, entonces ese estado dejará de estar vinculado a esa convención o a ese tratado. Bueno, vamos a seguir avanzando. Primero vamos a ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
importantísimo. Esta comisión es el órgano principal y autónomo de la OEA, que se va a encargar de la protección de los derechos humanos en el continente americano, ya lo habíamos visto. Esta comisión va a tener dos fundamentos, la Carta de la OEA y la Convención Americana, no se les olvide. Tiene jurisdicción a nivel regional en todo el continente americano. Todos los países del continente la han aceptado. Ahí podemos ver varios espacios grises porque estos países aún siguen siendo o tienen vínculos con países europeos. Siguen siendo algunos colonias. Entonces, por eso no están vinculados con esta comisión. Esta comisión está formada, como ya les había dicho, de 7 miembros. Aquí podemos ver quiénes son. El primero es el presidente, que entró el 1 de enero de 2018 y sale el 31 de diciembre de 2021. Vamos a ver el marco jurídico de esta comisión. Bueno, como ya les había adelantado, la Carta de la OEA en su artículo 106 ya nos hablaba de la comisión, ya nos habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las funciones que va a tener y de la estructura, la competencia y el procedimiento de dicha convención. Después, la Convención Americana la va a volver a retomar en su artículo 41. Aquí también nos va a decir la función, cuáles son sus funciones y atribuciones principales. Después vamos a tener el estatuto de la comisión. Y aquí nos va a decir, en su artículo 18 nos va a decir formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales. Ahora vamos a ver cómo se maneja el procedimiento en la comisión. Y en esto es el sistema de peticiones y casos. Según su reglamento, en su artículo 48, una vez publicado un informe sobre solución amistosa o sobre el fondo en los cuales haya formulado recomendaciones la comisión, podrá tomar las medidas de seguimiento que considere oportunas, tales como solicitar información a las partes y celebrar audiencias con el fin de verificar el cumplimiento con dichos acuerdos de solución amistosa y recomendaciones. Esta comisión informará de manera que considere pertinente sobre los avances en el cumplimiento de dichos acuerdos y recomendaciones. Y en su mismo reglamento, pero ya en el artículo 59, ya nos habla del informe anual, el estado de cumplimiento de las recomendaciones en casos individuales. Vamos a ver ahora medidas cautelares otorgadas, también reguladas en el reglamento de la comisión, pero en su artículo 25. Y aquí dice, la comisión podrá tomar las medidas de seguimiento apropiadas como requerir a las partes interesadas en información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigilancia de dichas medidas cautelares. Luego vamos a ver el sistema de monitoreo, también regulado en el reglamento de la comisión en su artículo 59 en la parte de informe anual en la sección 9. A través del capítulo 5 de su informe anual, la comisión dará seguimiento a las medidas adoptadas para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes del país o temáticos. Entonces podemos ver aquí ya el trabajo que realiza la comisión. 1. Un sistema de petición individual. 2. El monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. 3. La atención a líneas temáticas prioritarias. Ahora vamos a ver medidas cautelares, que ya lo habíamos visto. Aquí ya las podemos ver en acción. Cómo la comisión va a implementar una medida cautelar. ¿Y qué es una medida cautelar en este sentido? Aquí la comisión va a sugerir al Estado que está violando derechos humanos dejar de hacerlo y le va a dar recomendaciones para ello, para que deje de estar violando derechos humanos. Y esos derechos humanos que el peticionario conduce o dispone en su queja. Aquí podemos ver un caso
en donde se otorgó medidas cautelares en Cuba. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un portal de sistema de individual de peticiones con el objetivo de poder llegar a más peticionarios. Por ejemplo, si un caso en donde se están violando los derechos humanos es en Chile y como vimos, su sede es hasta Washington, entonces hay personas que no pueden sufragar los gastos que se necesitan para llegar hasta la comisión en Washington. Entonces, este sistema hace más viable poder presentar tu queja o tu petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, una vez que la comisión recibe tu petición, va a establecer un informe de admisibilidad. En este informe de admisibilidad establecido en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, en donde se establece todo este procedimiento, y también en los artículos 30 al 36 del reglamento, va a ver si es factible aceptar y seguir esa petición. Y aquí podemos ver un informe de petición, los datos de la petición, el trámite ante la comisión, la competencia. Aquí en esta sección es donde les comentaba, ¿la comisión es competente para conocer el caso o no? Entonces aquí sí es competente para conocer este caso. Aquí podemos ver cómo en el informe ya hay un análisis de la caracterización de los hechos alegados y la decisión. Aquí, la decisión que va a tomar la comisión con respecto a la petición. Otro trabajo que hace la comisión, como ya lo habíamos visto, es hacer informes sobre los derechos humanos de los países. Y aquí podemos ver el de nuestro país. Es imposible que la comisión realice informes anuales en un país, por ejemplo, que lo haga cada año en México, porque no cuenta con los suficientes recursos para llevarlo a cabo. Entonces, procura hacerlo con un tiempo no tan largo de diferencia para que no se vea tan diferenciado cuando va, por ejemplo, en 2016 cuando fue en 2012. Entonces, es un tiempo muy corto relativamente. A que estuvo en un país en 1970, a que estuvo de nuevo en 2012. Entonces, la comisión trata de que los plazos o tiempos en los que realiza estos informes no sean tan largos, sino lo más corto posible, a causa de que no tiene tanto presupuesto como debería de tener. Ya habíamos visto el seguimiento de las recomendaciones de la comisión. Aquí podemos ver que aquí hay un cumplimiento parcial de la recomendación de la comisión. Aquí podemos ver la ficha de seguimiento, el resumen del caso, los hechos, los derechos violados. Entonces, ya vimos la documentación, el procedimiento y el actuar de la comisión. Pero, ¿qué va a pasar cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve que el Estado parte no cumple con esas recomendaciones, no le da seguimiento a esas recomendaciones? Ah, bueno, si el Estado firmó la Convención Americana, la ratificó en primer y segundo protocolo y aceptó la función contenciosa de la Corte, bueno, la Comisión va a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que le dé seguimiento al caso. Entonces, la comisión va a acudir con el expediente a la corte. Y ahí se va a seguir otro procedimiento. Lo vamos a ir viendo. Bueno, antes vamos a ver que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José. En Costa Rica, competencia para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de compromisos contraídos por los estados parte en la Convención Americana. Ya les comentaba. Tiene jurisdicción en los países quienes aceptaron su función contenciosa.
Aquí ya aquí la vemos en la Convención Americana como un medio de protección. Bueno, ya la podemos ver aquí en el capítulo 8, en donde dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sección primera, organización, sección segunda, competencia y funciones, y sección tercera, procedimiento. Esta corte está integrada por 7 jueces. Aquí los podemos ver. El primer juez que vemos es Humberto Antonio Sierra Porto. Luego el siguiente, Patricio Parmicio Ferri. Luego la jueza Elizabeth Odio Benito. Luego el juez Eduardo Bio Brusti. Después el juez Eugenio Raúl Zaffaroni. Luego el juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Y finalmente el juez Ricardo Pérez Monique. Bueno, ¿quiénes pueden promover la actuación de la Corte? Ya estábamos mencionando que la Comisión tiene el derecho de someter un caso a la Corte. Pero también podrán hacerlo las víctimas de derechos de la violación de derechos humanos que no puedan presentar denuncias directamente ante la Corte. Ante la Corte, ahí actuará la Comisión, pero también las víctimas podrán hacerlo directamente. Los estados parte también podrán presentar casos ante la Corte. Aunque esta función no se ha utilizado mucho. Aquí podemos ver el procedimiento. El artículo 66, el fallo de la Corte será motivado. 2. Si el fallo no expresar en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. O sea, aquí podemos ver cómo procede la Corte ante un caso. La Corte también puede otorgar medidas cautelares, como ya la hemos visto en la comisión. Y estas van a ir en el sentido de que tiene que cumplir el Estado la sanción que esta Corte le ha impuesto. Aquí podemos ya ver una resolución de la Corte. Aquí es el caso de Fernández Ortega y otros, del 22 de noviembre de 2019. Y aquí podemos ver el caso Radilla Pacheco versus los Estados Unidos mexicanos contra México. Aquí ya vemos la sentencia del 23 de noviembre de 2009. Las excepciones preliminares, el fondo, reparaciones y costas. Y aquí podemos ver la supervisión del cumplimiento de la sentencia, de la que ya habíamos dicho, de Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otros versus México, del 17 de abril de 2015. Aquí podemos ver la opinión consultiva de la Corte solicitada por la República del Ecuador sobre la institución del asilo y el reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección. Entonces, aquí también podemos ver que la Corte no solo tiene una función contenciosa, sino una función consultiva. Posteriormente vamos a ver el Sistema Nacional de Derechos Humanos. A un Sistema Nacional de Derechos Humanos. Para entender este sistema vamos a entender sus antecedentes internacionales. Y mi compañera Dariana aquí ya nos va a apoyar con ello. En el cual todo comenzó con la institución del Comisario Supremo del Rey. Esto fue instaurado a principios del siglo XVII y ya después pasó a cambiar de nombre, por así decirlo, como Canciller de Justicia. La siguiente. Sí, adelante, te escuchas bien, Dariana, ¿eh? Perfecto. Como ya lo mencioné, sigo con la siguiente diapositiva. Esta figura era designada por el rey y su
función principalmente era poder supervisar la actividad y la administración de un enjuiciamiento jurisdiccional de todos los funcionarios en casos de que cometieran algún delito muy grave, por así decirlo. Otro antecedente es la Constitución sueca de 1809. Esta Constitución estableció diferencias entre la justicia ombudsman y la justicia kansler. El ombudsman primero dependía de un parlamento y el kansler dependía solamente del rey. Y aparte tenía como una labor principal vigilar toda la administración de justicia en nombre de la corona y posteriormente igual ser representante de sus intereses. Es decir, o sea, sí había una gran diferencia entre el ombudsman, porque ya lo mencioné, que dependía todo el parlamento y el canciller dependía del rey. Posteriormente, a la Constitución se le incorporó, o sea, no discutieron en nada, así como de, se va a incorporar esto, el cargo del ombudsman, que hablaba, seguían el modelo sueco que ya les mencioné, y posteriormente en Alemania, Arturo, vas muy rápido, ya, se denominó el ombudsman, o sea, tiene como muchos antecedentes. El ombudsman, pero militar, que fue previsto en una ley fundamental que se creó, por así decirlo, en 1949 y en su artículo 45, inciso B, nos va a hablar de sus atribuciones y sus funciones. Igual va a hablar sobre el respeto de los derechos y sus efectos. Y el ombudsman en Noruega, o sea, esto se dio en diferentes países. El ombudsman en Noruega en 1962 se creó por una ley del Parlamento. Posteriormente, la creación de varias instituciones del tipo de ombudsman, que como les digo, se dio en diferentes países. Uno de ellos sucedió en Nueva Zelanda, en Tanzania y en Canadá y en el propio Reino Unido, en diferentes épocas, obviamente. Por ejemplo, en Canadá y en Reino Unido se dio en 1967 y antes de eso se dio en Nueva Zelanda en 1962 y en Tanzania en 1966. Son diferentes periodos, pero aplicando igualmente el ombudsman y de diferente forma. Bueno, vamos a ver ahora los ombudsman en el mundo. Los vamos a ir viendo por regiones. Primero vamos a ver la de América del Norte. Aquí podemos ver quienes sí tienen un ombudsman, o sea, un defensor del pueblo, como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Haití, Puerto Rico, Trinidad y Tobago. Canadá y Estados Unidos tienen una situación muy especial. A pesar de no contar con un ombudsman a nivel federal, sí hay estados que cuentan con un ombudsman propio. Entonces, ahí hay un conflicto, entonces, de que en algunos estados sí hay, y a nivel federal no. Y hay otros estados que verdaderamente no cuentan con ningún ombudsman o defensor del pueblo, como son el caso de Cuba, Belice, las Bahamas, República Dominicana. En América del Sur, igual, los de rosa son los que cuentan con un ombudsman, los de verde, los que no. Y hay un caso muy especial, Chile. Chile, a pesar de contar con un defensor del pueblo, un ombudsman, este ombudsman tiene una característica especial. No forma parte del gobierno, o sea, no forma parte de la estructura gubernamental. Es un órgano o una organización privada. Aquí podemos ver las organizaciones de estos ombudsman
en América del Norte, los de los Estados Unidos, los de Canadá y la coalición federal de OSMA. Aquí ya podemos ver las iberoamericanas, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República de Argentina, las del Caribe, etc. En Europa, la mayoría cuentan con un OSMA, a excepción de Bielorrusia, que es el único estado europeo que no cuenta con ello. Además de que en la Unión Europea también cuentan con un defensor del pueblo. Aquí podemos ver las agrupaciones de las defensorías del pueblo en el continente europeo. En África, aquí ya podemos ver más la problemática de encontrar defensores del pueblo en los países del continente. Podemos ver que Egipto, Libia, Argelia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Camerún, la República Democrática del Congo, Madagascar, Mozambique no cuentan con un defensor del pueblo. Pero Sudáfrica, Nambia, Angola, Sudán, Chad, Níger, Mali, Etiopía sí cuentan con un defensor del pueblo. Y aquí podemos ver las dos organizaciones de estos OSMA en África. Y aquí tenemos el continente africano y ya podemos notar que los países en verde son los que no cuentan con un defensor del pueblo. Y distingue que China, Afganistán, Irak, Siria, Arabia Saudita son los países que lideran esa violación de derechos humanos. Entonces, pues es razonable que no exista un defensor del pueblo. Aquí podemos ver las dos organizaciones de OSMA en Asia. Una es para el Foro de Pakistán y la otra ya es del continente asiático, de los que existen. Y por último, los del continente de Oceanía. Aquí podemos ver que Australia, Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Nueva Zelanda cuentan con un defensor del pueblo. Y aquí podemos ver las agrupaciones de los mismos. Sumado a ello, también se cuenta con una organización internacional de OSMA. Y esta organización internacional agrupa a todos los OSMA y se reúne cada año. Este año se iban a reunir en Dublín, Irlanda, del 17 al 22 de mayo, pero por las cuestiones del COVID ya no será así. Bueno, mi compañera les dará los antecedentes nacionales. A ver si ya se escucha. Sí, se escucha muy bien. Ya a los dos se les escucha muy bien. Adelante. Bueno, les voy a hablar sobre los antecedentes nacionales. Ya, Arturo. Primeramente está la Procuraduría de los Pobres. Esta se dio en San Luis Potosí en el año 1847. En este año el gobernador era Ponciano Arriaga. Posteriormente, esta Procuraduría de los Pobres, su acción principal era ocuparse de las personas que tenían una clase social baja y que hubieran sufrido, no sé, por ejemplo, una falta por alguna autoridad, ¿no? Que los hicieran menos o que, no sé, por ser pobres. Además de esto, también contaba con las facultades de denunciar y solicitar reparación del daño que correspondiera. Esto recordando siempre que tenía que hacer los agravios por alguna autoridad. En 1975 se creó, por así decirlo, la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta va a atender la protección y los conflictos de los particulares con prestadores de servicio, que es la Profeco.
Posteriormente se creó la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en 1979, con la Ley de Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Nuevo León. Esta era creada nada más para la defensa de los derechos humanos en particular. Y en 1983, se creó la Procuraduría de Vecinos. Esta se fundó en Colima y esta daba pauta a un establecimiento de una ley orgánica municipal de Colima. Esta era optativa para crear municipios de dicha identidad, o sea, de Colima. Posteriormente fue creada en 1985 la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su finalidad de esta era hacer cumplir disposiciones legales del mismo funcionamiento de la misma institución. Y en 1986 fue creada la Procuraduría para la Defensa Indígena. Esta era integrada por la Defensoría de Oficio, que daba asistencia a las personas que carecían de algún defensor, ya sea en procesos penales, y tenían a su cargo una procuración jurídica de los indígenas, o sea, personas que tenían como muy bajos recursos o estaban en grupos sociales como muy bajos y eran caracterizados igualmente por ser indígenas. En 1987 se publicó una ley y esta ley creó la Procuraduría Social de la Montaña y esto fue en Guerrero. Esta Procuraduría va a ser dependiente del Ejecutivo del Estado y su función principal va a ser proteger los derechos de los grupos indígenas, pero que habitan en esa montaña, por así decirlo. Es parecida a la anterior, de protección a indígenas. Posteriormente, en 1988, fue creada o más bien reformada una ley de responsabilidad de los servicios públicos y con esta ley fue creada la Procuraduría de Protección Ciudadana. Un propósito principal era investigar las quejas que las personas tenían, quejas, por ejemplo, que habían sido afectadas por actos u omisiones de los servidores públicos y las autoridades únicamente. Posteriormente está la Defensoría de los Derechos de los Vecinos. Esto sucedió en el estado de Querétaro y su principal finalidad es investigar las denuncias que tienen los ciudadanos de una afectación, por ejemplo, por actos o faltas igual, pero solo de autoridades municipales. En 1989 fue creada la Procuraduría Social del Distrito Federal. Esta se utilizaba como una vía que iba a ser gratuita y sin ninguna formalidad para los ciudadanos únicamente. Y su objetivo principal iba a ser atender las quejas administrativas contra actos u omisiones de las autoridades únicamente de la Administración Pública del Distrito Federal. Igualmente en 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación,
se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Y en 1990, por un decreto presidencial, surgió la Comisión de Derechos Humanos, y esta fue constituida por un organismo desconcentrado de dicha secretaría. Hubo una reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 1992, donde fue adicionada en el apartado B del artículo 102, en donde se elevó a la CNDH a un rango constitucional y que tuviera una naturaleza jurídica de un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonios propios, y de esta surgió el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. Ya para terminar, hubo una reforma constitucional que se publicó igual en el Diario Oficial en 1999, donde el organismo, el ya mencionado organismo, se constituyó como una institución con una autonomía presupuestaria y de gestión, en donde se modificó la denominación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta comisión es un órgano público autónomo del Estado mexicano, o sea que no depende de ninguna otra autoridad, y se encuentra fundamentado en la Constitución, en el artículo 102, apartado B. Ahorita lo vamos a ver. Jorge Carpizo MacGregor fue el fundador de esta comisión. Dejó su cargo de ministro de la Corte para asumir como primer presidente de esta comisión. Primero cuando fue un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y posteriormente cuando se volvió autónomo. Ahí fue cuando renunció a la Suprema Corte. Él también fue rector de la UNAM y también creó un organismo de este tipo en la universidad. Más adelante lo vamos a ir viendo. Bueno, el marco jurídico. Este organismo, como ya les comentaba, está fundamentado en el artículo 102, apartado B, en donde le da autonomía de gestión presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Y no solo ello, también establece que las entidades federativas deberán establecer organismos de este tipo y garantizar su autonomía. Bueno, hay demás regulaciones como el reglamento interior de la CNDH, el reglamento de transparencia, el reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El reglamento interno del Centro Nacional de Derechos Humanos, el manual de organización general de la CNDH y la propia ley de la Comisión de los Derechos Humanos. Bueno, tiene competencia para conocer de los casos en todo el territorio nacional, mientras las violaciones a los derechos humanos fueran hechas o dadas por autoridades y servidores públicos de carácter federal. Aquí podemos ver las sedes de la CNDH, la organización de la CNDH, en donde podemos ver la presidencia, el consejo consultivo, las visitadurías, la Secretaría Ejecutiva, el órgano interno de control, entre demás. Pero para ir empezando en esta cuestión de la CNDH, vamos a ver qué es una visitaduría. Una visitaduría es una área especializada de la CNDH y esta se va a encargar de recibir, admitir, rechazar quejas conforme a la ley de la comisión y a su reglamento. También va a propiciar la reconciliación inmediata entre las partes, entre la autoridad que violó los derechos humanos y entre la víctima.
También va a formular y someter a consideración del presidente proyectos de recomendaciones o acuerdos. Y va a investigar las quejas e inconformidades que le sean presentadas. Actualmente en la CNDH existen 6 visitadurías y cada una está encargada de un tema básico, un tema específico, perdón. Entonces podemos ver que una se encarga de derechos indígenas, otra de la tortura. Entonces hay estas visitadurías siendo especializadas. Si uno se presenta a la que no era, esta visitaduría le va a guiar en el proceso para acudir a la otra. Y así. Entonces, estas visitadurías son más que nada para poder que la CNDH trabaje, porque si no se acumularía el trabajo. Y entonces es más factible realizarlo así cuando se dividen por áreas o competencias. Bueno, aquí podemos ver las atribuciones que tiene la CNDH. En general, tiene la protección, observancia, promoción, estudio, divulgación de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En aplicación de las leyes nacionales y de las actuaciones de las autoridades federales, conforme al artículo 6 de la propia comisión. También tiene la facultad de conocer, investigar, a petición de parte o de oficio presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades administrativas, cuando los particulares cometan ilícitos con la tolerancia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando se niegue infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les confieren. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Principalmente son las más importantes. Vamos a ver los asuntos que no puede conocer la comisión. 1. Aquellos que emanan o son de competencia de autoridades electorales. 2. Los que también emanan o son de carácter jurisdiccional. 3. La interpretación de las leyes. 4. Las cuestiones jurisdiccionales de fondo. Y conflictos entre particulares. Todos esos asuntos no los puede conocer la CNDH. Se ven incapacitada para hacerlo. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿cómo presento una queja? Bueno, esta queja podrá presentarse escrita, verbal, en lenguaje de señas, en sistema de escritura braille. Y tendrá 1 año para presentarse a partir de la suscitación de los hechos. Pero si es muy grave esta violación de los derechos humanos, la comisión podrá ampliar el plazo. Después de recibida la queja, la comisión va a investigar la presunta violación de los derechos humanos, como ya les había dicho, ante actos o omisiones de servidores públicos federales. Y cualquiera podrá presentar una queja, sea nacional o internacional o extranjero que se encuentre en territorio nacional. ¿Qué contendrá esta queja? Bueno, deberá incluir un breve relato de los hechos que se cometieron. El nombre, apellido, domicilio, de ser posible. Número telefónico, correo electrónico o algún lugar donde se vaya a encontrar la víctima. También datos que permitan identificar a la autoridad, al servidor público que es presuntamente responsable de la comisión de esta violación de derechos humanos. Por ejemplo, le puede decir de qué dependencia pertenece, en dónde labora, etc. Al final de la queja, se deberá firmar por quien solicita que la CNDH intervenga. Y en caso de que la persona no pueda firmar, podrá hacerlo estampando su huella digital. Aquí podemos ver un ejemplo de un escrito de queja. Ahora vamos a ver qué es una recomendación. Esta recomendación va a ser una resolución que emiten los órganos protectores de derechos humanos sobre si se determina que hay violación a los derechos humanos. Bueno, ¿cómo se llega hasta aquí? Después de que se presenta una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma analizará el caso y realizará las investigaciones
debidas para probar si en verdad hubo esa violación de derechos humanos. Entonces, hará las diligencias correspondientes. Una vez que la comisión terminara las diligencias correspondientes, podrá realizar una recomendación. ¿Y qué va a incluir en esa recomendación? Los hechos. Lo que pudo investigar o lo que el producto de la investigación y la recomendación que le va a hacer a los servidores públicos o a la autoridad que cometió esta violación de derechos humanos. Aquí podemos ver un ejemplo de una recomendación general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, una vez que la comisión redacte esta recomendación, se la va a enviar a la autoridad que cometió esta violación de derechos humanos. Esa autoridad deberá recibirla y manifestar que acepta y va a remitir a la comisión las pruebas debidas de que va a cumplir o que está dando cumplimiento a esa recomendación. En el supuesto de que la autoridad no cumpla con la recomendación o si la aceptó, no la está cumpliendo, deberá justificar la razón de ello ante el Senado de la República. Bueno, en contra de servidores públicos que por sus actos o omisiones hayan vulnerado derechos humanos, cuando así la recomendación lo determine, la comisión podrá presentar la denuncia de los delitos o faltas que hubieran cometido estas autoridades. ¿Y quién hará esta comisión? Lo va a presentar ante la Fiscalía General de la República o ante las autoridades investigadoras en caso de ser faltas administrativas. Bueno, atendiendo al alumnado, con independencia de estas denuncias sobre los delitos y faltas administrativas que pueden incurrir las autoridades y los servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la comisión, puede la Comisión Nacional solicitar a una amonestación pública o privada del servidor público. Bueno, otra facultad de la CNDH es la acción de inconstitucionalidad. ¿Y quién va a presentar esta acción de inconstitucionalidad? Pues su presidente. Lo va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 105, fracción 2, inciso G, de la Constitución Política, en un plazo de 30 días naturales. Esto debe ser que leyes, reglamentos, disposiciones van contrario a la Constitución Federal. Entonces, todo eso lo deberá establecer en ese documento donde se presente la acción de constitucionalidad. Como les comentaba, la CNDH realizó un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Aquí podemos ver una sobre las violaciones de derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad por la retención ilegal de B1, B2, B3 y a la integridad personal por actos de tortura en agravio de B2 atribuibles a servidores públicos de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Aquí podemos ver una recomendación por violaciones graves de derechos humanos. Aquí también la comisión va a investigar violaciones graves de derechos humanos y hará su debida recomendación. Aquí podemos ver sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el periodo de la Guerra Sucia. Quien lo cometió fue, contra quien se va, estas recomendaciones contra la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional. También hay recomendaciones generales. En este informe anual que hace la comisión, va a integrar estas recomendaciones generales, todas las que hizo en el año. ¿Y qué plantean esa recomendación general? Pues esta recomendación no viene de una queja, sino viene de el propio actuar de la comisión. El propio actuar de la comisión de vigilar que se estén
respetando los derechos humanos en el país. Entonces, de ahí, de esas investigaciones que la comisión realice, se van a integrar estas recomendaciones generales. Luego también tenemos recomendaciones específicas como esta, la del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, esta que se lleva sobre los centros de reclusión penal que dependen del Estado de México, como es este caso de esta recomendación. Y aquí también podemos ver la acción de inconstitucionalidad, y ya habíamos abordado, de que la comisión también está facultada para poder presentar dicha acción. Bueno, vamos a ver los otros defensores del pueblo. El primero que vamos a ver es la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación. Y su finalidad es que se ponga fin a la discriminación en nuestro país. ¿Y cómo se va a hacer esto? A través de la promoción de políticas y medidas para contribuir al desarrollo cultural y social, y con ello avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. Fue creado por la Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003. En esto del coronavirus que hemos visto en estos meses ya, centros comerciales han prohibido la entrada a personas mayores y mujeres embarazadas. Bueno, esta comisión ya se pronunció en que eso es discriminatorio y que esos centros comerciales deben tener mecanismos para que estas personas que se encuentran son vulnerables al virus, pero que están sufriendo una discriminación, deben ser prioridad en estos comercios, para que ellos puedan entrar a comprar a ciertas horas, que los demás no entren, o que entren, y que se habiliten espacios para que lo lleven más fácil esta compra. Entonces, esta comisión sí actúa, sí da recomendaciones, sí está al pendiente de ciertos momentos en donde la autoridad federal, estatal, ha incurrido en hacer estas violaciones a los derechos humanos con la discriminación, o de particulares también, que ofrecen servicios, como este caso de las tiendas. Tenemos a la Profeco, como ya habíamos visto anteriormente, este fue el primer organismo que existió en nuestro país en esta materia, y este está encargado de promover los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica entre los proveedores y los consumidores. Este se establece en la Ley de la Protección a los Consumidores. ¿Y qué servicios ofrece Profeco? Por ejemplo, aquí es quién es quién en los precios, la revista del consumidor, la revista del consumidor en línea, la brújula de compra, arbitraje, presenta de queja, monitoreo de tiendas virtuales, procedimientos por infracciones a la ley, diagnóstico publicitario, registro público para evitar publicidad, registro público de contratos de adhesión, registro público de casas de empeño, datos abiertos, regulación de publicidad, conoce tus derechos al viajar en avión, políticas de compensación de aerolíneas, amas de casa vigilantes, Profeco en 30, dictamen. Entonces, Profeco ofrece diversos servicios y ha sido un defensor del pueblo muy eficaz en las relaciones comerciales. También tiene la facultad de sancionar a quienes establezcan precios abusivos de diversos productos. Uno puede ir a Profeco, presentar su queja, en donde, igual que en todas las demás, en las que vamos a ver, nombre, los hechos. Aquí, en caso de los hechos, vamos a establecer que quién está vulnerando mi derecho y cómo vulneraría ese derecho. En que establece un precio muy superior a lo normal, a lo que otros establecieron. Entonces, eso vulnera mi derecho porque resta dinero que yo podría usar en otros servicios en este. Entonces, aquí también se puede presentar una queja. Luego tenemos a la Prodecon.
Esta es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y esta va a actuar en materia tributaria. Y esto va a ser en la relación que tiene la autoridad fiscal con los contribuyentes. Esto va a ayudar a los contribuyentes a poder defenderse contra actos u omisiones que la autoridad fiscal haga. Por ejemplo, vulnera los derechos del mismo, no pueda el contribuyente tener representación legal y así defenderse. Entonces, esta PRODECON va a entrar como asesora, como consultora y como defensora y representante legal en los procedimientos de queja o reclamación contra la autoridad fiscal federal. Después tenemos a la CONDUCEF, esta Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. ¿Y este órgano público descentralizado qué va a hacer? Bueno, su objetivo principal es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las instituciones financieras autorizadas que operan dentro del territorio nacional. Después tenemos a la PROFEPA. Este órgano está encargado del cuidado y protección del ambiente en todo el país. ¿Qué va a hacer? Pues inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales. Esto va a actuar en el ambiente, en que las autoridades o particulares no violen la ley ambiental. Después tenemos la PROFETET. Este va a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál va a ser su misión? Bueno, su misión es proteger los derechos de las personas trabajadores ante una autoridad laboral, mediante servicios de asesoría, conciliación y representación legal. Un ejemplo, reducciones salariales, incumplimiento de contratos laborales, despidos injustificados. Aquí la PROFETET podrá actuar como asesora, conciliadora y representante. Aquí los trabajadores podrán buscar ayuda en caso de encontrarse en una situación de vulneración de derechos laborales por una empresa, por una autoridad o por un órgano público o por una empresa pública o privada. Después tenemos a la Procuraduría Agraria. Esta va a ser una institución de servicio social de la administración pública, dedicada a la defensa de los derechos agrarios. También va a ofrecer servicios de asesoría, representación legal, conciliación, regularización de la propiedad rural y fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo. La Procuraduría Agraria y la Procuraduría del Trabajo ya tienen entre 70, 80, 90 años en nuestro país de funcionamiento. Entonces, son muy importantes a la hora de la defensa de los derechos humanos. De los derechos humanos en esta materia, en agrario y laboral. El problema que existe aquí es que la CNDH le han dado facultades para conocer estos temas. Temas agrarios, temas laborales y temas ambientales. Entonces, lo que entra en conflicto con estas procuradurías que acabamos de ver, la agraria, la del trabajo, la defensa del trabajo, los trabajadores, y la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, estas tres entran en conflicto con las competencias de la CNDH. Pero la CNDH ha sido muy discreta en usar esas facultades otorgadas. Porque, pues, entonces, ¿para qué tenemos estas procuradurías si ya tenemos a la CNDH? Entonces, la CNDH ha sido cautelosa y los casos que le llegan los ha enviado a estas procuradurías debidamente, para que ellas atiendan primero los asuntos y los sujetos, si no encuentran ayuda en estas procuradurías, pueden acudir a la CNDH. Después tenemos a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Este órgano universitario, o sea, ya saltamos a la universidad, como la UNAM, que la UNAM propiamente es un órgano autónomo por la Constitución.
Pero dentro de la propia UNAM vamos a encontrar un órgano universitario jurídico, asesor, consultor y mediador de derechos, libertades y garantías de docentes, funcionarios, graduados y estudiantes de la universidad. Su carácter es independiente, participativo, autónomo. Y esta defensoría, como ya les decía, ¿quién va a poder acudir? Los estudiantes y los miembros del personal académico. Aquí ya nos va a definir quiénes pueden acudir ante dicha defensoría. Y este va a ser establecido por el Consejo Universitario. Esta defensoría fue muy reconocida y se empezó a aplicar en otras universidades. Hasta este momento, las universidades autónomas de cada estado, en su mayoría, cuentan con una defensoría de los derechos universitarios. Entonces, fue muy revolucionario esta idea que ya se ha implementado en diversas universidades públicas y una que otra privada. Bueno, vamos a ver las comisiones estatales de los derechos humanos. Los dejo con mis compañeros. Gracias.